¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Seguimos en este video abordando el tema de evolución. En el video anterior vimos por qué es importante estudiar evolución y los conceptos básicos que eran importantes para comprender evolución. En esta sesión vamos a ver algunas de las evidencias de evolución y vamos a hablar un poquito del tiempo geológico que nos permite entender mejor la evolución. Bien, dentro de las evidencias de evolución, tenemos el registro fósil, la anatomía comparada, los órganos vestigiales, la ontogenia, la evidencia molecular, la biogeografía, la selección artificial, la resistencia a enfermedades y la evolución en acción. Vamos a hablar de cada una de ellas adelante. Bien, primero vamos a empezar a hablar del registro fósil y para eso le pedí al profesor invitado Dino que les explique cómo se forma un fósil. Da un poco de miedo que después piensen que es como en las prácticas de la secundaria, que es con yeso. Bueno, lo primero que tiene que pasar es que muera el organismo que se va a fosilizar y después ese organismo ya muerto se sedimenta, quiere decir si está en las condiciones adecuadas, ese organismo va a empezar a cubrirse de polvo y de sedimentos que lo van cubriendo. Y al mismo tiempo, sus tejidos blandos como la carne, la piel, etcétera, se van a ir degradando y van a quedar solamente las partes duras. Esas partes duras, al ser expuestas a una cosa que se llama lixiviación, en la que el agua corre por la tierra y lleva minerales, hace que los minerales se metan en los huecos de los huesos y esos huesos se van sustituyendo por minerales. Eso ya es un fósil. Entonces, y bueno, finalmente los fósiles son encontrados por los paleontólogos y es lo que vemos. No crean que unos huesos viejos de pollo que se encuentren en una excavación arqueológica es un fósil, por eso tienen que pasar millones de años. Bien, entonces aquí estamos viendo un ejemplo de, bueno, una fotografía muy bonita de National Geographic de un puma que murió en este lago. Eran condiciones muy adecuadas para que se fosilice. Muy probablemente en muchos años veamos un proceso o se podrían ver los fósiles de este gato, ¿no? Y en esta imagen estamos viendo ya ese proceso de mineralización que todavía no está totalmente completo, pero que pueden ver que ya en parte lo está. Esto es la concha de un caracol y que está en ese proceso de mineralización. Perdón. Bien, los fósiles por sí mismos no son suficientes para que sean una evidencia de evolución. Los fósiles se conocen desde hace mucho tiempo y han servido para que algunos piensen que son evidencia de gigantes o de dragones. Incluso estos cráneos de elefantes, por ejemplo, había un elefante pigmeo en la isla de Cyprus, en Grecia, y vean esta cavidad donde va la trompa, pues pensaban que era de aquí puede haberse surgido el mito de los cíclopes, ¿no? Entonces, bueno, vean que los fósiles por sí solos no son una evidencia de evolución. Y bueno, también hubo quien propuso que los fósiles eran evidencia de aquellos animales que no se alcanzaron a subir al arca de Noé. Esta es una historia muy bonita que se puede analizar en un artículo, bueno, en un ensayo científico de Jay Gould. Si alguien lo quiere hacer, pues bienvenidos. Entonces, ¿por qué los fósiles sí son una evidencia de evolución? Pensar que nosotros venimos de una especie que nada que ver, por ejemplo, que se parece más a una rata que a un ser humano, nos cuesta trabajo. Tal vez tanto como nos podría costar trabajo pensar que este bebé es ahora este señor. A lo mejor no tanto, pero si nosotros vemos toda una secuencia de fotografías en la que vamos viendo esos pequeños cambios, pues sí podemos ir reconociendo ese proceso por el que este bebé se convirtió al final en este señor. Lo mismo pasa entonces con el registro fósil. Aquí estamos viendo un ejemplo de la evolución de los cetáceos, de las ballenas, que sabemos que vienen de organismos muy parecidos a los ungulados, a las vacas, que tenían 4 patas, que eran terrestres,
y que tenían sus fosas nasales hacia enfrente, como las vacas actuales. Y en el registro fósil, no siempre está completo, por eso, por ejemplo, este tiene signos de interrogación. En el registro fósil podemos ir viendo cómo esas fosas nasales fueron migrando hacia esta parte de atrás de la cabeza hasta tener las ballenas actuales que tenemos. Vean este fósil de un basilosauro, todavía tenían sus patas traseras muy, muy grandes. Y las ballenas actuales todavía tienen parte de esos huesos. Bien, hay muchos tipos de fósiles, no solamente los huesos que conocemos, ahí están los congelados como estos mamuts, hay ictiofósiles que son la huella que dejan los organismos a su paso, que están viendo una huella de dinosaurio, unas huellas de humanos, y el ámbar también, ¿no? Y tenemos a los que se les llama o se les conoce como fósiles vivientes. Esos fósiles vivientes son organismos actuales que tienen características que todavía muy conservados a lo largo de millones de años y que nos recuerdan ese proceso evolutivo. Como puede ser, por ejemplo, este Nautilus, que es antecesor de los cefalópodos, es decir, los calamares, los pulpos, estas cícadas, que son un grupo de plantas muy particular que tiene todavía sus semillas expuestas y que pues estuvo ya presente desde los dinosaurios, al igual que el pejelaguarto, famosísimo en nuestra prepa, pero además en México, ¿no? Es una de las especies que tenemos en México. O este pez del fango que le llaman, que como pueden ver, puede vivir una parte de su vida fuera del agua, e incluso cuando vuelve a entrar al agua lleva una cámara de aire por la cual puede respirar. El desarrollo embrionario es otro ejemplo de evolución porque en él podemos encontrar caracteres ancestrales que se conservan en el desarrollo del organismo. Por ejemplo, todos comenzamos siendo una célula huevo, producto de la fusión del espermatozoide con el óvulo, y después se dividen esas células y se llama mórula, y se ven muy parecidas. Aquí no podemos distinguir, nosotros sobre todo que no somos expertos, entre cuál es un humano y cuál es un pez, y conforme se va desarrollando el embrión, vean que hay muchas características parecidas. Incluso nosotros tenemos unas ranuras branquiales parecidas a las que van a dar origen a las branquias en los peces y se les llama hendiduras branquiales. Tenemos cola y nuestras manos y nuestros pies, o los dedos de nuestras manos y nuestros pies, permanecen unidos por una membrana como las ranas. Y cuando sigue el desarrollo embrionario se degrada ese tejido. A veces no, y eso es muy interesante. Entonces, estas ideas llevan a pensar a algunos investigadores en esta frase que es muy famosa, dice que la ontogenia es el desarrollo embrionario, recapitula la filogenia, quiere decir que recapitula la historia evolutiva, porque pensaban que en la evolución era aditiva, en la que se iban agregando etapas en el desarrollo embrionario y eso iba haciendo más complejos a los organismos. Un poco todavía esta idea que habíamos desechado la vez pasada de la evolución direccional y lineal, ¿no? Entonces, esta idea actualmente, o esta frase, la ontogenia recapitula la filogenia, pues ya no es tan bien aceptada, pero sí entendemos que el desarrollo embrionario es una evidencia de evolución por estas características que podemos ver. Es como si tuviéramos un patrón básico con el que aprendimos a hacer cosas, o las células aprendieron a hacer cosas, y así las siguen haciendo. Vean, un ejemplo es el nervio laringio. Este nervio que nos sirve para tragar y para hablar a nosotros, que va a inervar la laringe, se desarrolla a partir del sexto arco branquial, que como vimos en la imagen anterior, nosotros también tenemos. Hay otras imágenes mejores, esta no es muy buena, pero hay unas cosas que parecen branquias aquí. Y a partir de ese arco branquial que es común en los peces, se desarrolla nuestro nervio. Pero aquí pasa un nervio aórtico que va al corazón y en nuestro desarrollo embrionario crece así. Entonces vean que va a dar toda la vuelta hasta la aorta del corazón y vuelve a subir. Es demasiado largo, es mucho más largo
de lo que necesitamos. Y eso se debe al desarrollo embrionario, que es muy parecido al de un pez. Y lo mismo pasa con animales con cuellos tan gigantes como el de la jirafa, en el que también viene a dar su paseo hasta el corazón, el nervio laringio, y vuelve a subir hasta la laringe. Bien, otras evidencias de evolución es la anatomía comparada. Nosotros podemos comparar la anatomía de diferentes organismos y podemos encontrar estructuras homólogas. Homólogas quiere decir que pueden tener funciones diferentes, pero tienen la misma estructura y por lo tanto el mismo origen. Entonces vean estas extremidades del perro que le sirve para correr, del ave que le sirve para volar o de la ballena que le sirve para nadar y comparten exactamente los mismos huesos. Si revisamos su desarrollo embrionario, también veríamos que provienen del mismo grupo de células. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con las manos ya en particular, ¿no? Aquí tenemos la mano de un humano o la extremidad de un caballo que tiene sus dedos pegados o fusionados. Pero vean como, por ejemplo, en las ballenas, y esto lo pueden ir a ver en Universum cuando vuelvan a abrir, las ballenas que no tienen dedos ni hacen nada con sus dedos, todavía conservan las falanges dentro de esos mitones que forman sus aletas. Y lo mismo las alas de los murciélagos. Todo esto entonces nos está hablando de que estos grupos tienen un ancestro común. Por otro lado, tenemos estructuras análogas, que es lo contrario. Pueden tener la misma función como el ala del insecto y el ala de un ave, pero su estructura es diferente. Entonces, esto es convergencia. Y dentro de la anatomía también podemos encontrar órganos que se llaman órganos vestigiales. Esto es súper interesante porque son órganos que a veces o aparentemente no sirven para nada, como el apéndice que tenemos aquí abajo, que es una extensión de nuestro intestino grueso, que es muy común en organismos herbívoros como de los que provenimos, en los simios, pero ya en nosotros pues no sirve más que para enfermarnos. Y hay quienes discuten si todavía puede tener ahí una función inmunológica. Hasta ahorita sabemos que solamente sirve para que nos enfermemos. No tendría mucho sentido que existiera, pero es un órgano vestigial que ha ido perdiendo su función. Igual les comentaba, la cintura pélvica de las ballenas todavía se conserva en varios de los cetáceos. Incluso se ha visto delfines que llegan a nacer como con unas patitas y también algunas serpientes. Y bueno, nuestro coxis es otro ejemplo de un órgano vestigial y así como el coxis ya no sirve para nada y algunos delfines y serpientes nacen con patitas, algunos niños llegan a nacer incluso con colita y bueno, se les corta y no pasa nada porque no tienen ninguna función. Les puse aquí ojos que no ven y corazón que no siente, pero bueno, los ojos que no ven es porque también tenemos organismos o algunas especies que han evolucionado en lugares donde no hay luz, como en cavernas, por ejemplo, este pez que es un pez mexicano y esta salamandra o los topos, y que pues ya no les sirven para nada sus ojos y todavía tienen unos ojos muy pequeños escondidos debajo de la piel y son órganos vestigiales. No les sirven, pero son evidencia o reminiscencia todavía de ese pasado evolutivo. Con el tiempo se piensa que van a desaparecer por completo. Bien, otra evidencia de la evolución es muy parecido a anatomía, pero a nivel molecular, que hay muchos procesos metabólicos y moleculares que son comunes a todos los seres vivos. Por ejemplo, vimos en las clases de genética que el código genético es universal. Eso nos está hablando de que tenemos un origen común. También, cuando se hicieron los experimentos para el origen de la vida y se formaron los nucleótidos y los aminoácidos, se vio que había muchos otros nucleótidos que bien podrían haber formado parte de nuestro ADN, pero en todos los seres vivos que conocemos tenemos exactamente los mismos nucleótidos, adenina, guanina, timina y citosina. Si nosotros encontráramos vida, por ejemplo, de otro planeta, o se hubiera formado en diferentes ocasiones la vida en este planeta, muy probablemente no tendrían las mismas cuatro bases nitrogenadas. Tendrían otras porque hay otras posibilidades, pero el que nosotros tengamos estas cuatro, todos los seres vivos, nos está hablando de un mismo origen. De la misma forma, también el uso de la molécula de ATP que vimos en metabolismo como moneda de intercambio energético, lo usamos todos los seres vivos. Entonces, estas similitudes nos están hablando de
de ese origen común. Cuando nosotros comparamos las secuencias de ADN, aquí tenemos una secuencia de ADN de humano, seguida de una de chimpancé y una de gorila, una de orangután y una de gibón, podemos ver que hay muchas similitudes en los tripletes. Vean cuántas similitudes hay entre estos tripletes y así podemos decidir qué tan cercanos evolutivamente estamos. Como vemos, los humanos y los chimpancés somos muy, 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 muy cercanos. Son realmente pocas esas diferencias, ¿no? Bien, siguiendo con las evidencias de evolución, tenemos la biogeografía. La biogeografía se refiere a la distribución de los organismos y nos explica por qué por qué las especies que están cercanas evolutivamente están cercanas geográficamente también. Entonces, pensamos, y así lo entendió Darwin, que las tortugas de Galápagos, estas son las Islas Galápagos, vean que son diferentes especies, vean sus caparazones son diferentes, unos son más altos de acá, otros más bajitos, y aquí estamos viendo las diferencias de esas especies, pero todas están en islas cercanas. Se supone, o suponemos, que estas especies pues, se originaron de una tortuga que venía de continente y que pudo llegar a una de las islas. No es común que las tortugas lleguen a las islas, porque además de que están muy lejos, pues tienen que flotar mucho tiempo en el mar, pero sí hay, y lástima que no les puse aquí la fotografía, hay evidencias de que lo pueden hacer. Y tan así es que pues fueron migrando de una isla a otra, y como las condiciones de las diferentes islas eran diferentes, pues evolucionaron en especies diferentes. Pero todas estas tortugas son muy cercanas evolutivamente y se puede comprobar también genéticamente. También nos sirve para ver por qué algunas especies que actualmente no están juntas son muy parecidas. Por ejemplo, el ñandú, la avestruz y el emú, aunque están en continentes diferentes, América, África y Oceanía, se explica por qué su evolución es a partir de continentes o supercontinentes que estaban juntos. Ahora sabemos que los continentes se mueven, una cosa que se llama tectónica de placas, y que a lo largo de la historia de la Tierra han ido moviéndose y han ido cambiando, y eso explica por qué tenemos algunas similitudes de animales que no son los mismos, pero que sí tienen el mismo origen, como decíamos, el ñandú y la avestruz, pero también otros como los camellos de Asia, los camellos de los dromedarios de África, y también teníamos camellos en América, pero los extinguimos felizmente, como lo hacemos con muchas otras especies. Y el que también encontremos marsupiales, hay poquitos marsupiales aquí en América, el tlacuache, el famosísimo tlacuache que luego agarran a pedradas, pobrecito, es el único marsupial que tenemos acá. Y los marsupiales saben que son comunes de Oceanía. Bueno, aquí son comunes, pero en su origen evolutivo también estaban en África y también estaban en Sudamérica, y después los otros tipos de mamíferos, los placentarios, los desplazaron. Actualmente solamente tenemos aquí o una gran variedad en Oceanía y muy poquitos en otras partes como en América. Y bien, otra evidencia de evolución de la selección artificial. La selección artificial se refiere a que el humano ha seleccionado las características, como habíamos mencionado en un video previo, que le han convenido y ha podido domesticar de esta forma algunos organismos, como por ejemplo los perros, de que hemos formado varias razas muy distintas entre ellas a partir de un mismo origen que fue el lobo. Y esto además ha sido, está comprobado genéticamente, ¿no? Tenemos un mismo origen. Hubo mucha discusión en algún momento sobre el origen de los perros. Se llegó a pensar que pudo haber tenido varios orígenes, como de los coyotes y de los zorros, pero ahora sabemos que es del lobo. Lo mismo ha pasado con muchas plantas de importancia para nosotros, como el maíz o como las almendras. Las almendras eran venenosas y gracias a la selección artificial, las almendras que comemos ahora pues ya no lo son. Y vean el tamaño del teocintle. Esta es la planta original que
que se tenía y que se fue cultivando y se iban seleccionando pues las que dieran granos más grandes o más resistentes hasta tener la variedad y los tipos de mazorcas que tenemos ahora. Y bueno, tenemos la evolución en acción, que es la evolución que podemos ver todavía. Sí es verdad que no vemos que salga de un conejo una especie que sea totalmente diferente al conejo, pero sí podemos ir viendo cómo ocurren cambios en periodos de tiempo más o menos visibles para el ser humano. No podemos ver tan fácilmente cómo evoluciona el humano porque tendríamos que dejar pasar muchísimas generaciones. Pero vean, este es un caso de es una observación casi accidental de una mariposa que se llama Viston vitularia o la mariposa del abedul, muy común en Inglaterra, aquí la estamos viendo, y que para 1850 se podía verlo. Acuérdense que había muchos naturalistas que las observaban y que las contaban, y había una gran cantidad de mariposas de color claro. Aquí, otra vez, para resaltar la variabilidad, había mariposas de varios colores, de varios tonos, y aquí las que dominaban eran las de color claro. No las vemos porque los árboles que están cubiertos de líquenes, pues se veían claros y no se veían esas mariposas. Acá sí las podemos ver. Y las que se veían fácil eran las oscuras. Entonces eran las que podían ver también los depredadores y se las comían y eran las que menos sobrevivían. Con el paso del tiempo y después de la revolución industrial, los árboles se empezaron a llenar de hollín y 50 años más tarde la proporción de mariposas se había cambiado totalmente. Ahora las que eran menos eran las mariposas claras y las que predominaban en una gran cantidad eran las oscuras, como esta que estamos viendo acá, porque era más fácil que se camuflajeara. Bueno, esa fue una evidencia de cambio en las especies de forma casi accidental. Algo que fue más experimental, aunque no era necesariamente un experimento de evolución, era un experimento más que trataba de ser de genética, oculto en un experimento de criar pieles. Fue un experimento que hizo, es una historia súper interesante. Cada una de estas cosas podrían ser un problema de G, pero hubo un genetista en Rusia en la década de los 50 que se apellidaba Beliabev y su estudiante Truth, que siguió su estudio después de la muerte de Beliabev. Y lo que hicieron ellos fue seleccionar a los zorros. Ellos tenían permiso para seleccionar zorros para crearlos para pieles en Rusia, ¿no? Pero ellos seleccionaron solamente a los zorros más dóciles para su granja y de esos, en cada generación, solamente iban seleccionando a los más dóciles y a los que no eran dóciles, pues cuello, ¿no? Se iban a formar parte de los abrigos. Con el paso del tiempo, formaron, y en muy poco tiempo, se dieron cuenta que en 3 o 4 generaciones, los cambios de conducta ya eran impresionantemente visibles y ya se comportaban muy parecidos a los perros domésticos que tenemos. Para 50 generaciones ya los cambios eran impresionantes y no solamente de conducta, sino vieron que también había cambios morfológicos que ya no eran tan buenos para la industria de la piel, pero sí muy interesantes en cuanto a la evolución, porque nos hablaba de cómo se van arrastrando diferentes características al seleccionar una sola. Ellos seleccionaron la conducta, pero veían que había cambios en físicos como orejas más caídas, como hocicos más anchos y patas más cortas. Y un experimento que es fantástico, de veras fantástico, es uno que comenzó un investigador que se llama Richard Lenski en 1988 con una bacteria que se llama la bacteria Escherichia coli. Hay muchos tipos de Escherichia coli, pero él lo que hizo, acuérdense que las bacterias se reproducen por bipartición, que es como parecido a la mitosis, para que me entiendan, formas clones, ¿no? Entonces, él tenía una gran cantidad de clones y partió de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, serían 12 tribus y cada uno de estos es un cultivo de bacterias. Aquí tenía bacterias cultivando, pero modificó un gen. De esto estaría padrísimo tener que hicieran un problema eje para que lo explicaran con más calma de la que yo puedo explicar aquí. Pero es un experimento muy, 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 muy refinado y muy incuestionable, pues es muy, muy bien fundamentado.
Pero bueno, él modificó algunos genes que no afectan en otras cosas, que cambian una proteína que se llama arabinosa. Tenían los arabinosa más y los arabinosa menos, y tenían sus repeticiones, ¿no? 6 para cada una, y los pusieron a crecer. Después, cada 24 horas que llegaban a su máximo de crecimiento, tomaban una muestra de esas bacterias y las ponían en cultivo nuevo, y a las viejas las congelaban. Las congelaban y se quedaban ahí como fósiles vivientes. Después podían resucitar esos fósiles. Es de veras fantástico este experimento. Y después ponían a competir a las diferentes tribus de bacterias para ver quién tenía mayor rendimiento biológico. Por ejemplo, quiénes crecían más y quiénes se reproducían más. Con el paso del tiempo y para la generación 10.000, vieron que todas las bacterias se habían mostrado una mayor eficiencia biológica y que crecían más y más rápido que los fósiles. En general, lo habían logrado creciendo, pero lo hacían por diferentes formas y a excepción de dos tribus, ARA-1 y ARA-2, en la que cambiaban exactamente los mismos 58 genes, en las otras cambiaban genes diferentes. Pero que en esos dos grupos se hayan cambiado los mismos genes exactamente es algo muy interesante en la evolución, que nos habla de la convergencia evolutiva, que es otro tema. En el 2008 ya habían pasado 45,000 generaciones de bacterias. Piensen que cada día podían pasar de 6 a 7 generaciones de bacterias. Piensen que en el humano es mucho más difícil por nuestros tiempos generacionales, pero si lo convertimos a tiempos humanos, esas 45,000 generaciones equivalían más o menos al tiempo que había pasado entre los Homo erectus y el Homo sapiens. ¿Qué pasó para esa época, para entonces? Bueno, para entonces, o en la generación, un poquito antes, en la generación 33,100 más o menos, todas iban creciendo normal. Aquí estamos viendo el crecimiento. Esto es la densidad óptica, que es como se mide qué tanto crecían esas bacterias. Y todas iban creciendo más o menos normal, pero de repente hubo unas que dieron un salto impresionante. Vean qué impresión de crecimiento. Aquí pasó algo que no sabían qué era todavía, pero fue un cambio muy, muy impresionante. Y lo que se dieron cuenta, es que no les comenté, que aquí lo que les ponían de limitante era la glucosa. Solamente les dan de comer glucosa y cuando se acaba la glucosa, pues dejaban de crecer. Y aquí lo que pasó es que este grupo de bacterias que evolucionó aprendió, por así decirlo, a usar citrato, otra molécula totalmente diferente que no podían usar las otras bacterias. Y para esto se tuvieron que modificar dos genes diferentes. Uno se modificó mucho antes, se encontraron, me parece que por la generación 20.000 más atrás, y hasta la generación 33.000 y cacho, llegó la segunda mutación que les permitió aprovechar el nitrato, pero vean qué salto impresionante en la evolución en términos de bacterias. Bueno, a lo mejor suena un poco difícil de explicar así de rápido, pero de veras que ojalá que alguien quiera desarrollar su problema de eje explicando bien este experimento, porque es muy bonito y muy interesante. La cosa es que si hay evidencias experimentales y muy bien diseñadas de cómo ocurre la evolución. Bien, finalmente, ya casi para acabar este video, vamos a hablar un poquito de la edad de la Tierra, porque la edad de la Tierra, o comprender el tiempo geológico, el tiempo en el que ocurren esos cambios evolutivos, no es fácil y ha sido cuestión de mucha resistencia en mucho tiempo para aceptar la evolución. Hubo un obispo, el obispo Ussher, que en 1650 calculó la edad de la Tierra y la calculaba en 4.004 años, ¿no? Hasta puso fecha y ahora dijo que al anochecer, ¿no? Se había creado la Tierra. Esto lo hizo estudiando la Biblia y analizándola, y bueno, fue un esfuerzo muy interesante de tratar de ponerle una edad a la Tierra. También se puede hacer un problema de este, es muy interesante. Y de todo el debate alrededor de esto. En 1925 en Estados Unidos, en Tennessee en particular, hubo un caso judicial muy famoso, ya que los gringos hacen demandas por todo, de Scopes,
Scopes era este profesor de biología contra contra el estado de Tennessee y lo acusaban por enseñar evolución. Irónicamente, vean cómo están los gringos, pero los gringos, bueno, son todo un caso y estaba prohibido enseñar evolución. Él se atrevió a enseñar evolución y se fue a un juicio. Hay una película muy bonita y muy interesante que se llama Heredarás el viento, en el que hablan de este juicio. Y es muy bonita porque ayuda a conciliar un poquito estas dos visiones encontradas sobre la evolución y la religión. Pero bueno, por un lado argumentaban que la evolución no podía haber ocurrido porque la Tierra no tenía tanto tiempo para que hubiera ocurrido la evolución como lo proponía Darwin. Y bueno, el resto se los dejo para que vean la película y es muy interesante. O también si quieren hacer un problema al respecto. Actualmente sabemos medir la edad de la Tierra con isótopos de diferentes compuestos y en los organismos con isótopos de carbono 14. Y también podemos ver que gracias a estudios de geología, sabemos que hay diferentes tipos de rocas, como esta que es sedimentaria, como donde encontramos los fósiles, y que en cada capa podemos datarla con isótopos y también con los fósiles que podemos encontrar dentro de cada capa de fósiles. Aquí en esta montaña estamos viendo, por ejemplo, creo que debía haber, aquí se ve un poquito esta franja. Esta franja es muy importante y muy conocida porque se le llaman la franja KT o la frontera KT del Triásico y el Cretácico. Debajo de ella vamos a encontrar dinosaurios y arriba ya no se encuentran. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues aquí también ayudó el análisis de esta franja a la hipótesis del meteorito. Hubo otras también, si alguien quiere hacer problema de eso, es muy interesante para analizar de las otras hipótesis que se han planteado para la extinción de los dinosaurios. Pero bueno, el punto es que en las diferentes capas podemos encontrar diferentes fósiles y gracias a esos fósiles o no fósiles que encontrábamos, podemos hablar de la historia de la Tierra y con la datación de isótopos se puede datar y gracias a eso hemos formado lo que se llaman las eras geológicas, de la que tengo una actividad muy bonita en la preparatoria, pero tendríamos que estar ahí. Y así es que la vamos a sustituir por una lectura muy bonita también que hizo Carl Sagan para tratar de comprender ese tiempo geológico. Pero bueno, en estas diferentes eras geológicas, que no estaría más que les dieran una estudiada, pues han ocurrido diferentes eventos de la vida, tanto explosiones de especies diferentes como extinciones masivas. Y de eso, pues como les decía, vamos a hablar más adelante y con más detenimiento, pero aquí ya no nos va a dar tiempo. Espero que lo podamos hacer y que hagan la actividad que les voy a dejar en línea. Van a ser dos, de hecho. Vamos a ver también una de movimientos de la Tierra, que es padrísimo. Ahí les va a pedir que localicen la Ciudad de México, que es donde vivimos, y que vean cómo ha ido cambiando a lo largo de millones de años. Bueno, ya nos vemos en un siguiente video. Por esta semana creo que va a ser todo. Que estén muy bien.